el humanismo. Esto va a ser como muy remate de todo esto. Pero sí es importante porque muchas cosas que mencionamos van a tener como su conclusión o su constatación más sofisticada, digamos, en muchos sentidos, en el humanismo, ¿no? Recuerden que uno de los grandes mitos de la cultura occidental es este rollo del Renacimiento. La verdad es que ya en la, digamos, en el ámbito historiográfico, no sé, en filosofía sí, porque son más primitivos, pero en el ámbito historiográfico y filológico ya nadie habla del Renacimiento. O sea, si tú llegas a un congreso de verdad y dices, ay, del Renacimiento, todo es así de... ¿Por qué? Porque, como bien explica Burke, el Renacimiento es un invento del siglo XIX, ¿no? De los románticos alemanes. Es decir, este rollo de que querían recuperar la gran cultura y la gran civilización antigua, sobre todo romana, que es la cuna de la civilización occidental con Grecia, su primer gran esplendor, digamos, de esta recuperación va a ser el 15, el 16, el Renacimiento, sobre todo italiano, alemán, ¿no? Siempre que curiosamente son los, es donde va a aparecer el fascismo, pocos años después. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estas categorías historiográficas, o sea, el Renacimiento. Algo que sí pasó, que es el corazón, digamos, de este Renacimiento, es el humanismo, que va a tener impacto en todos los ámbitos, en todo, de la cultura, en la literatura, en la filosofía, en la historiografía, en el arte, por supuesto, en cómo se concibe el arte. Los historiadores del arte alemanes, sobre todo, dicen que estos, los humanistas, como Erasmo, que está aquí, ahí dice, esta es la imagen de Erasmo. La hizo Alberto Duero. En 1526. ¿Sabes leer romano? Ya no les enseñan eso en la... No, ya. En Veracruz. Bueno, eso es. ¿No? ¿Qué otras cosas? ¿Qué es lo que nos interesa de que inventó el humanismo? Los diccionarios, los tratados, es decir, la tratadística como género literario, y el ensayo. Sí, ahorita vamos a ver cómo y por qué surgieron estos nuevos géneros literarios. Recuerden que poquitos años antes, es decir, por ahí de mediados del siglo XV, 1450, para los que vienen de los CCH no saben contar los siglos. No, es que sí me ha pasado. Que no sabes contarlos. Ni porque escuchan nada. Bueno, inventaron esta cosa del libro impreso, que es una de las tecnologías de la información más importantes que han sucedido en la historia occidental. No vamos a hablar de la historia del libro impreso. Lo único interesante que hay que saber es que todo el conocimiento que se tenía hasta esa época se empieza a verter en este nuevo soporte que tiene características muy, muy importantes. Una, está hecho de papel. Dos, se puede reproducir muy fácilmente y muy rápidamente. Y tres, es muy barato. Significativamente más barato que los libros de antes, que van a seguir existiendo. Es decir, no porque aparezca la imprenta el libro manuscrito va a desaparecer. No, de hecho nunca desapareció. Pero va a cambiar radicalmente la forma de concebir el libro y el conocimiento o los saberes que esos libros tienen impresos. Entonces vemos, por ejemplo, este taller, que no son talleres, es una oficina, pero está lleno de impresos. Es decir, siempre que pensamos en la imprenta de Gutenberg, que Gutenberg, por ejemplo, él era
sabía de metalurgia, era armero, no era ni filósofo, ni poeta, ni nada. Él era un artesano que trabajaba en metal y sabía cómo funcionaban los metales. Es decir, siempre tenemos esta idea romántica, igual del siglo XIX, de que la imprenta y los libros lo hicieron para desarrollar el conocimiento y difundirlo. No es cierto. Los libros impresos aparecieron como un negocio y siguen siendo un negocio y van a existir mientras sigan siendo un negocio. Si no, pregúntenle a Random House, a Penguin, a Fundador y a todos, a Prisa. El impreso se inventó para vender más y vender más barato. ¿No? Recuerden, como decía Marx, entre más barato, pues más mejor, porque más se vende. Y a pesar de que los primeros impresos, es decir, de la época incunable, entre los primeros impresos, 1500, son los incunables, son muy caros, cuestan una décima parte de lo que cuesta un manuscrito, por el material, porque estos son de papel y los manuscritos son de pieles, ¿no? De animales. Pero bueno, entonces, no es una academia, no es una universidad, no es una biblioteca, es una oficina como del fobista, y está llena de impresos. Ese es el impacto del impreso. Y es un cuadro de 100 años después del primer impreso, que todavía no sabemos cuál fue. Todo el mundo dice, ay, sí, la Biblia de 42 líneas de Gutenberg. ¿Quién sabe? Parece que hay otros antes. Lo interesante de aquí es que es la primera tecnología de la escritura, de la lectura, que va a invadir los espacios más cotidianos muy rápido. Muy rápido. Este nuevo soporte que es el impreso. Por supuesto, la cuna, digamos, o más bien el nicho donde más se va a incubar este nuevo saber en los impresos va a ser en los medios académicos, ¿no? ¿Cuáles son los primeros grandes hitos, digamos, protocientíficos y enciclopédicos de la época de los impresos? Pues los tratados de anatomía. No les traje ni el de Felipe II, ni todos estos, porque todo el mundo los hemos visto. Unos más, unos menos mainstream. Es decir, empieza a aparecer una tradición anatómica de representar lo más importante que tiene, pues ahora sí que el conocimiento natural, que es el cuerpo humano. ¿No? Este rollo de que hay algo que podían machetear, no es cierto. Piensa en todo el destripadero que hacían en los castigos judiciales. Nadie conocía mejor cómo funcionan los nervios y la piel y los músculos que las carnicerías que hacían cotidianamente. Entonces, destazar un cuerpo era, pues ahora sí que cosa de todos los días, literal, ¿no? Lo interesante es que empiezan a ver cómo funciona, ¿no? Y siguiendo esta idea neoplatónica, en resumidas cuentas, el cuerpo humano es un microcosmos. No sé si había escuchado ese concepto. Es completamente de pico de la mirada. Es un humanista florentino del siglo XV. Tiene que ver con la poesía de Boccaccio, con todo este rollo de los planetas. Y es decir, el cuerpo humano funciona como un pequeño reloj. Así como funciona el cosmos, así funciona el cuerpo. En el camino descubren varias cosas. Por ejemplo, que el corazón en realidad no es un horno como se creía en la medicina hipocrática, sino es una bomba que funciona al vacío. Y aquí viene una cuestión muy, muy grave, muy. Si tú le preguntabas a un teólogo del siglo XVI, ¿dónde está Dios? Te va a decir, Dios es ilócater, es decir, está en todos lados y en ningún lado, porque es omnipresente. Pero los anatomistas del XVI descubren el vacío, que es un concepto filosófico, una categoría filosófica.
¿Qué es el vacío? La nada. En el mundo físico no puede ser, porque Dios está en todos lados. Entonces, si existe el vacío, ¿qué significa? O sea, a lo mejor Dios no existe. Y una cosa de anatomía, que después va a tener aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, para desaguar las minas de México y de Perú. ¿Y por qué no hacemos una bomba como la del corazón para sacar el agua de las minas? Bombas de vacío. ¿Quiénes eran los mejores anatomistas del 16? Pues, los españoles. ¿Quiénes son los mejores ingenieros del 16? Los españoles. Amberes. No, esto existió. ¿Qué es? Es una cátedra de anatomía. ¿Qué están explicando? Pero junto, por ahí, hay un montón de esqueletos, tanto de personas como de un montón de animales, y es como una cátedra abierta. Es decir, los lugares de saber ya no son cerrados solo para pobres, ¿no? Vemos mujeres, sobre todo burgueses, estos grandes mercaderes, patrocinadores de todo este saber. ¿No? Esto ya es del 17. Pero a lo que voy es que estos círculos concéntricos, que parecen un laberinto, en realidad no lo son. En realidad están siguiendo la lógica de las 7 artes liberales y del rollo de los elementos, todas las categorías que hemos revisado hasta ahora. ¿Sí? Es decir, es casi la representación física de una enciclopedia. De una enciclopedia de anatomía, en este caso. Piensen en otro espacio físico donde las categorías de representación del mundo están materializadas. ¿En qué otro lugar están? Tiene que ver con los libros impresos, y con la reproducción del saber a partir del impreso, con la masificación del saber a partir del impreso, las bibliotecas. No, este es una... En unas cuantas, esto es como una... El hombre letrado de Amberes del siglo XVII veía esto y sabía exactamente a qué categoría representa. Repito, recuerden los lugares que hemos dicho: Roma, el Mediterráneo, ¿no? La península ibérica, ¿no? Ahora Ámsterdam, son puras metrópolis donde se están generando, digamos, son los centros metropolitanos del saber. Cuando aparece el capitalismo de verdad, es decir, en el 18 y el 19, esos centros metropolitanos del saber se van a volver cada vez más poderosos. Por eso ahora tenemos un ranking de universidades. No es lo mismo estudiar en Harvard que estudiar en la UNAM. ¿Por qué no es lo mismo? ¿Quién dijo que no es igual? ¿No estudiamos lo mismo? ¿No? Yo a mis alumnos españoles yo les digo: híjole, amigos, igual deberías regresarte a la prepa, carnal, porque si no pasa nada. Pues no, se supone que, ¿no? Pues, ¿quién dijo eso? ¿no? ¿Quién determina el centro y la periferia del saber? ¿Quién determina? No, como decía Quevedo, poderoso caballero. Claro que sí. Y como empieza a haber muchísimo saber, muchísimo, viene una crisis importante. Entonces, ¿en qué hacemos? Pues vamos a clasificarlo, porque si no, no nos vamos a... Y ahí está. Pero si se fijan, sigue siendo un esquema cerrado, con diferentes ramas. Y todas, al final, van a partir de las 3 del número y las 4 de la palabra. Todas. La medicina. Ahora sí, ya en esta época, en finales del 16 y todo a lo largo del 17, es cuando se inventa la ciencia moderna. ¿No? Recuerden, es la época de Copérnico, es la época de Kepler, es la época de Newton. Están rompiendo todos los paradigmas que no solo vienen de la Edad Media, vienen de la Antigüedad. ¿Quién dijo que la Tierra giraba,
que el sol giraba alrededor de la tierra? ¿Ptolomeo o Moisés? Pues Ptolomeo. Por ejemplo, la geografía euclidiana, ¿no? Todos esos saberes están verdaderamente generando quiebres en los antiguos paradigmas de la civilización occidental. Entonces, como hay saberes nuevos, como la botánica, la zoología, la mineralogía, empiezan a clasificarlos, pero todos van a tener como fundamento estos 4 antiguas artes liberales, ¿no? Es 17. Entonces, empiezan a concentrar todo este saber en un mundo, digamos, piensen en pasillos de la biblioteca, donde cada una va a tener una conexión con otra. Porque todavía no pueden parcializarlas tanto como nosotros. ¿Por qué? Porque esta carga de 2000 años de cultura letrada es muy pesada. No se pueden salir de ella de una manera. Entonces, por eso los esquemas siguen funcionando así. Los esquemas de categorizar el saber. Ya en la práctica es otro rollo, ¿no? Empieza a aparecer la física, ¿no? La geometría analítica, que a todos nos dio calentura en la prepa. Es un rollo de cómo explicar la geometría en el espacio geográfico. ¿Para qué? ¿Para quién trabajaba Descartes? De la secundaria. ¿Qué onda ahí? Para la reina de Suecia, ¿no? Para la reina de Suecia, que era una de las principales inversoras de la Compañía de las Indias Orientales. ¿A qué se dedicaba la Compañía de las Indias Orientales? A explotar todas las colonias británicas y holandesas del sureste asiático, a explotar capitalistamente. Y adivinen para qué sirve la geometría analítica. Hacer mapas. ¿Sí? ¿Y para qué sirven los mapas en esta lógica del mercado colonial? Pues para eficientar el mercado. Si este barco hace 5 días desde Ceilán a Somalia, pues que mejor haga 3. Y que cargue, si este barco carga 100 toneladas, mejor que cargue 200. A partir de la modernidad, ¿cuál es uno de los pilares de la modernidad? La ciencia moderna, ¿no? Nos han dicho hasta el cansancio. Pero ¿cuál es uno de los pilares de la ciencia moderna? ¿Para qué inventaron la ciencia? ¿Qué más? ¿Mande? Para la guerra. ¿Y para qué más? Para explotarla. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia? ¿Para qué sirve conocer a fondo la naturaleza? Para explotarla. No es que hay qué bonitas flores, ¿no? Vamos a ver qué le podemos sacar a estas flores. ¿Se dan cuenta? El capital está generando nuevos saberes y nuevas clasificaciones del mundo que no tienen nada que ver con eso. Ellos no lo saben. Va a ser hasta la época de Darwin que se den cuenta. Sean plenamente conscientes de ello. ¿De qué? Darwin. De que están generando nuevas categorías de saber. ¿No? Es decir, antier. Antes no lo sabían, más o menos tenían idea, pero no tanto. No, ni Linneo, ni los ilustrados, que ahorita pues vaya a ver, nadie de esos tenía idea. Más o menos ahí. Pero todos son muy conscientes de que están trabajando para el capital colonial, sí. Si no, ¿quién paga mis exploraciones? Hay una discusión sobre la teoría ética de Spinoza y cómo no habla digamos, del colonialismo. O sea, no hay una referencia. Por ejemplo, ¿quiénes son los médicos más fregones del 16? Pues los españoles. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que saben más de todas las pandemias de virus, Pues los españoles. ¿Por qué? Porque todo el continente americano se nos está muriendo a pasto. ¿No?
obviamente, ¿cuál les preocupa? ¿Que se mueran los inditos? Porque son muy buena onda, ¿no? Recuerden que en el Imperio Español no se da tierra, tierra hay un montón. Lo que se da a los colonos son mano de obra. Lo que se encomienda son indios, no tierras. Y si se mueren todos los indios, pues ¿quién va a trabajar la tierra y las minas? Entonces, ¿qué vamos a hacer para que no se mueran? Pues hay que investigar y hay que inventar nuevos remedios. Por eso hay tantos avances en medicina. Son cierto tipo de saberes que se están primordiando. Sí. Priorizando. Haciendo. Pero para cierto manejo de ciertos espacios reales, o sea, los cuerpos. El cuerpo, la enfermedad, la explotación material de la naturaleza. Recuerden que para muchos hombres de la Edad Media la naturaleza es sagrada. Los árboles no se cortan. Sí, la representación de las hadas, por ejemplo, ¿no? De Genevieve, ¿no? La reina Ginebra. Ese árbol no se corta, llega el capitán y dice, ¿cómo no? Si aquí vamos a sacar un montón de papel. Entonces, toda esta desacralización del espacio viene por la lógica del mercado y no al revés, como nos han dicho. Es decir, la laicidad de la civilización occidental obedece a la lógica del mercado, no a la lógica de la ilustración. Y fíjate, no solamente en tamaño, sino también en posesión, ¿no? Porque, por ejemplo, el mapamundi que conocemos, pues hace 400 años se instauró. A donde, fíjate, a donde Groenlandia tiene el mismo tamaño que Sudamérica, y eso no es cierto, ¿no? Sí. Ya vemos que es 8 veces más grande Sudamérica que Groenlandia. Sí, la representación del espacio es una representación no solo estética, es una decisión política. Entonces el mapeo es de poder hegemónico. Sí, por supuesto. O sea, es decir, se están creando nuevas categorías de saber a las antiguas. Sí. En relación con Sí, esto. pero ellos no lo saben. Pero que tiene que ver con el uso, ¿no? Digamos, de lo natural, digamos. Con el uso. Sí. Sí, en ese, o sea, en sentido amplio de uso, ¿no? De valor, como sí. O Marx, ¿no? Pero. No digas más porque nos van a correr. Tienes que ser más hipster. Vende. Como dice Lucas. Ah, sí, Lucas. Que nadie conoce. George Lucas. Rosa de Luxemburgo. Ah. Bien chido. Femenino, mujer. De un país. Mujer, de un país periférico. Todo a su favor. Bueno, el valor de los. Es cuando se empieza, por primera vez en la historia del mundo, a darle precio al saber. No, es decir, ¿por qué a Francisco le pagan más en la Ibero que en la facultad? Bueno, pero supongamos. Ah, bueno. Si me dieran dinero. O sea, piensen en eso. O sea, ¿por qué hay que pagar $200,000 por un seminario de 3 semanas en Chicago? Bien, o sea, piensen en ello. Se van a quedar así. Pero bueno, todo eso empieza acá. Junto al ámbito académico y eclesiástico, empieza a aparecer otro ámbito de generación de saberes enciclopédicos y de saberes de categorías del saber, que es la corte. Es decir, la corte no como bailarines en tutú, es nuestra idea de la corte moderna, sino la corte que gobierna, ¿no? Piensan en los grandes imperios del 16 y del 17. ¿No? América se gobernaba a larga distancia y por escrito. ¿Quiénes gobiernan? Pues los principales de España, es decir, la alta nobleza castellana. ¿Y cómo aprenden a gobernar? Pues siguiendo estos manuales. Si se fijan, tiene el mismo figura que el juego de la oca. Es así. ¿Cómo uno va progresando en el conocimiento de cómo gobernar? ¿No? Las armas y las letras, como decía Cervantes. ¿No? ¿Cuál es el paradigma del cortesano español del 16 y del 17? Las armas y las letras.
es un tópico del centrista español. Es decir, un noble de verdad va a la guerra dirigiendo a los tercios españoles, como Cortés, y sabe componer un soneto en italiano. ¿No? Y si sabe componer un soneto en italiano, quiere decir que puede hacer cualquier género literario que guste, como el Quijote. Ay, no. Pero bueno, estos tratados en quiridiones, que además usaron un grecismo para ellos, van a pulular. ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué griego? Pues porque tiene más prestigio. Latín todo el mundo sabe, pero griego no. Entonces, si tú le pones a tu libro en quiridión o speculum, ¿no? Que viene de la tradición enciclopédica de Vicente Bugler, es decir, espejo de caballeros, espejo de príncipes, espejo de Shadrach. Entonces empiezan a pular todos estos tratados de saberes no académicos. Es decir, esto no se enseña en la universidad, esto se aprende en la corte. Entonces cuando lean literatura del siglo de oro y vean la corte, a lo que se refiere es a eso. Y en esta época se empiezan a recuperar textos medievales, ¿no? Como las enciclopedias que digamos compiló Vicente Bouvet, que aquí lo vemos atormentado por los demonios de la duda. ¿Será cierto que Adán y Eva son los primeros hombres? Sí, pues no eran tontos. ¿Será cierto que la Tierra tendrá 6.000 años? ¿No? En el espejo historial, es decir, en el espejo de las historias, habla de Egipto y dice, no, pues las pirámides tienen como 4.000 años. Pues ¿en qué momento pasó la de la Torre de Babel? Esos no son. ¿No? Entonces, el humanismo del 16, pero sobre todo el 17, es el último humanismo, sobre todo en Holanda y en Alemania, y empiezan a recuperar estos tratados medievales, ¿no? Y empiezan a editarlos, y empiezan a hacer, y a recuperar su valor. La palabra enciclopedia, que en realidad es griega, viene de acá. Y en el 17 es la primera vez que se usa para referirse a unos librotes que tienen todo el conocimiento sobre una materia. Esa es la definición moderna de enciclopedia. Además, librotes en serio, son de folio, llenos de grabados y de dibujos, ¿no? Impresos, por supuesto. Entonces empiezan a aparecer un montón de enciclopedias de todo tipo, de armas, de mapas, de flores, de árboles, de caballos, de animales, de fármacos. Pero, y entonces, como se empieza a diseminar el conocimiento y a romper el monopolio del saber, es decir, ya no solamente las universidades tienen el monopolio de este saber enciclopédico, se empieza también a recuperar un antiguo tópico medieval, que es los tontos enseñan en la universidad. ¿No? Recuerden que una de las grandes críticas del humanismo es las universidades no sirven para nada, enseñan puras babosadas, como ahora. ¿Sí? Como ahora, la verdad. ¿No? Y ahí está. El zorrito que está enseñando a los tontos, y los está engañando, pues son puros gansos, se los va a comer en paté, ¿no? Y en pata a la orange. Pero es una abierta crítica. Si se fijan, aquí hay otro sobándolo. Es una abierta crítica al escolasticismo, ¿no? Y al ámbito universitario. ¿Daxi? ¿Quién es? Pues, otro tópico de la Edad Media. ¿Qué importa más? ¿El autor o la disciplina? Es decir, la autoritas o el saber como en abstracto. ¿No? Y era esto, en la Edad Media decían que es la teología montando a la filosofía, es decir, el saber filosófico, ¿sí? El saber filosófico de Dios es más importante que toda la filosofía pagana. En el humanismo ya no, es la filosofía montando a Aristóteles. ¿Es Aristóteles? Pues mucho respeto por las autoridades no tenía.
civil. ¿Cuál es uno de los motores del cambio de paradigmas del saber? El nuevo mundo es un nuevo mundo. Hay animales que no conocían. Entonces se empieza a preguntar Fernández de Oviedo, ¿y estos animales de las Indias en qué momento se subieron al arca? Están bien grandes. Piensen en los osos europeos, son unos pinches ositos que parecen perros, la verdad. Piensen en un oso de Arkansas o De los que hacen. Entonces, todo esta, dijeron, en serio hay una frase de Fernández Oviedo que dice, todos estos animales de América, ¿en qué arca cupieron? ¿No? Si en Europa y en Asia nomás hay como 3 animales. ¿No? Y tantas plantas, ¿y esta gente de dónde vino? Entonces, aquí vemos, aquí están los caballitos de los que hablaba Francisco hace rato, con Poseidón, con las indias entregando el chocolate al viejo mundo. ¿Sí han visto? Eso es la materialidad del viejo mundo, del nuevo mundo. ¿Para qué sirve América? En resumidas cuentas, para sacarle cosas. Y ahí está. Es un grabado holandés del 17. Recuerden que Holanda era de España. Y en Holanda van a aparecer espacios de saber que no existían en otro lado. Son las academias. Donde se hacen los mejores mapas, donde se hace la mejor música, donde se hace la mejor pintura, los mejores libros se imprimen en Ámsterdam y en Amberes. Piensen en los mejores pintores del 17, o están en Roma o están en Ámsterdam. Igual, los mejores músicos del 17, los más prestigiosos, están en Ámsterdam o en Roma. Es decir, las dos grandes... Holanda igual, ¿no? Los flamencos. Sí, por eso Holanda. Todo lo que ustedes piensen en amenidades del mundo moderno se inventó en Holanda. Todo, no en serio. El chocolate, el té, el café, las almohadas, las camas, el tiempo libre, el tercer espacio, ¿no? Se llaman los antropólogos del tercer espacio. Es decir, tienes un espacio de vivir y de trabajar. Las clases populares no lo tenían porque sus talleres, en el caso de los artesanos, era su casa. Para nosotros funciona muy bien, ¿no? Nosotros tenemos un espacio de trabajo, que puede ser la universidad, y un espacio donde vives, que es tu casa. Pero hay un tercer espacio. ¿Quién inventó eso? Los holandeses. ¿Dónde creen que aparecieron los cafés como establecimiento, como espacio físico? Pues en Ámsterdam. Entonces, esta modernidad laica, digamos, es producto de un montón de acumulación, de un montón de saberes, de creación de espacios de discusión nuevos, como las academias, que no tienen que ver nada con las universidades. De hecho, la universidad moderna, la primera universidad moderna va a ser la Ludwig Maximilian, en München, de Alemania, va a seguir el modelo no de las antiguas facultades de las universidades medievales, que recuerden son artes, las artes liberales, que es la prepa, y ya de ahí los chamacos pasaban o a ser teólogos, o a ser abogados, o a ser abogados de la iglesia, es decir, canonistas, o médicos. No había de otra. No había de otra. A partir del 16, cuando los estados monárquicos controlan la universidad, las universidades se vuelven la fábrica de los letrados, decía Quevedo. ¿Eso qué significa? Pues es una fábrica de burócratas. Hagan de cuenta el laborama en los 60. No, sí. Si tú quieres un hueso en la burocracia imperial, tienes que venir de la universidad. Un hueso del que sea, ¿eh? O sea, por muy hijo del conde de Gondomar o del duque de Niebla que seas, si no tienes grados universitarios, no la vas a armar en la burocracia imperial.
Piensen en todos los virreyes y en todos los obispos del Nuevo Mundo. ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Para ser obispo te pedían el grado de doctor. Es como ser SNI 3. No, en serio. Todos vienen de las escuelas, como se dice allá. Es decir, todos tienen grados universitarios. Todos. Desde el virrey hasta el oidor. Los oidores, por supuesto. Hasta el que cobra el tributo indígena. Todos tienen grados universitarios. De bachiller, de licenciado, de doctor, por supuesto. ¿No? Entonces, otro mito que tenemos muy de la Ilustración, las universidades del antiguo régimen eran universidades de teología. No es cierto. Felipe II quería cerrar todas las facultades de teología. ¿Dónde se hizo la reforma protestante? ¿Lutero qué era? Teólogo. Y Calvino, teólogo. Felipe II dijo, si no queremos una facultad de teología, si nos están alborotando el gallinero, hay que cerrarlas todas. Entonces, progresivamente le van quitando van controlando cada vez más a los teólogos y las facultades de teología y dándole muchísimo más poder a las facultades de derecho. La Universidad de México, por ejemplo, era una facultad, no de teólogos, era una facultad de abogados, tanto de canonistas como de licenciados, como se les dice. ¿Para qué? Pues para gobernar el reino, básicamente. Había un montón de cátedras rarísimas, de náhuatl, de otomí, de no sé qué, de matemáticas, ¿no? De shalala. La universidad nunca fue pontificia, hasta la época casi de la independencia. El patrón de la universidad es el rey. Es universidad real, no pontificia. Si algún guía de turistas les dice, la universidad es universidad. Las universidades son del rey y él decide las cátedras, y él decide los programas, y él decide las lecturas, y él decide las bibliotecas, y él decide quién da tal y tal y tal. Y sí lo decide personalmente. ¿No? Hay un consejo de las escuelas donde están los representantes de cada universidad, y como esta sigue la de Salamanca, está la Universidad de San Marcos del Perú, la Universidad de San Juan de México y la Universidad de Salamanca, están nuestros nombres. Dicen, no, en Indias no sirve ese programa, porque tenemos otros problemas. ¿Qué es? Por ejemplo, discuten cosas como, ¿es lícito cobrarle a los indios impuestos porque comercian con chocolate? Santo Tomás, ¿qué dice? Ese es el argumento. ¿Y para eso sirven qué? Los escolios, y para eso sirven qué? Las enciclopedias. Nadie en el 17 lee la obra completa de San Agustín. ¿Qué hacen? Van al libro tal, capítulo tal, párrafo tal. ¿Esos qué son? Enciclopedias. Y argumentan. ¿Okay? Para eso funcionan todos estos nuevos libros. Claro que sí. ¿Qué son estos? Esos son libros académicos. Esos son unos tratados. Aunque no se llamen así, en esencia, todo el cúmulo de saber, tanto teológico, como jurídico, como astrológico, como médico, empieza a seguir la lógica de las enciclopedias. Recuerden dónde aparecen los primeros diccionarios y gramáticas modernas. El primer diccionario del mundo es el Tesoro de Covarrubias. Siguiendo a quién? A Parrón. Sí. ¿No? Y a Cicerón. Qué importante soy para la que sigue. Y aquí está. Una biblioteca universitaria. No es la central. Pero se parece. Exacto. Lo interesante de esta imagen es que tal vez sea de las primeras representaciones de la clasificación de los libros, que son rarísimas. ¿No? Aquí dice teología. Entonces hay como 6 estantes de teología. ¿No? Luego dice literatures. En realidad son poetas. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué están juntos los teólogos y los poetas? ¿Quién sabe? Y luego
dice filósofos. Filósofos en realidad son, en resumidas cuentas, es Platón y Aristóteles. Luego dice matemáticos. ¿Por qué están contra los filósofos? ¿No? Y vean a los muchachos, como siempre han sido unos tranzas, unos chacas, no se roben los libros de la universidad, pues les ponen cadenas. Los libros son caros. ¿No? Es como robarse los Herder y los Nadal y todo. Ahí están. Y hay perritos. Se lee de pie. ¿Por qué se lee de pie? Porque leer no es un placer, no es de, ay, voy a leer a Plinio para dormir. Solamente Francisco hace eso. O como Maquiavelo, que se iba a la playa y se llevaba sus clásicos de bolsillo. No, así lo dice en una carta. Se lo dice al embajador español, que le consiga unos libros de unos poemas latinos porque se va a ir a la playa y le robaron el suyo y hablan del impresor que quiere y bla, bla. Solamente espíritus elevados como el Maquiavelo pues se llevan a Homero a la playa. ¿Es siglo XVII? Eso es del 17, casi 18. ¿Y de dónde es esa Biblia? Es la Universidad de Leiden. Pues ahí dice. A ver, para los del CCH que no llevaban etimologías, es la Biblioteca Pública de la Universidad de Leiden. ¿Pero por qué era biblioteca pública? Porque las universidades son públicas, Padre Santo, ¿qué dijimos hace rato? ¿Quién tiene tanto dinero para comprar tantos libros? Dos, el príncipe y el obispo. Pero, es decir, no es... Ahora tenemos como acervos universitarios, acervos públicos. O sea, Sí, porque el Estado ha creado estos dos ámbitos. En realidad las bibliotecas de la UNAM no son públicas. Ya nosotros donde nos prestan, No, de hecho, el acervo tampoco es como público en el sentido de para todo público. Quiero ver que llegues a la biblioteca y pidas los impresos que ustedes o Juana, a ver, y presta. O sea, nomás a Marcos se los prestan. La verdad. Bueno, y luego otra vez, ¿no? 8 estantes de derecho. Es una universidad de abogados. No es una universidad de todo. Luego dice medicina, 2. Y luego dice historia. Historia. ¿A qué lógica obedece esa clasificación? Pues ahora que quiera hacer una tesis doctoral en eso, pues ahí está. Porque no sabemos qué es. No responde a las facultades, porque si respondiera a las facultades, historia, teología y literatura deberían de estar junto a los abogados, ¿no? Y matemáticas deberían de estar junto a los teólogos y no junto a los filósofos. ¿A qué lógica responde? Eso es clasificación. ¿Cuál es otro de los grandes motores de la clasificación del mundo? Pues el coleccionismo. Esto es una colección de cosas, whatever, cómics en su caso, además de ser un poderosísimo escudo de virginidad. Así como 3 capas del Capitán forrado. Por eso cuando así llegan las muchachas, él saca su anime. Yo soy puro. Estamos de que Yo soy otaku. Puede ser coleccionar. En el 17 se pone de moda coleccionar cosas. ¿Qué se necesita para coleccionar cosas antes como ahora? ¿Quién puede coleccionar cosas? Los príncipes. De hecho, se ha discutido los filósofos en estética y de ahí vienen los museos. Sí. De las gabinetes de maravillas. Exacto, de los Mirabilia Casa. Hay una cosa que es un rollo muy, muy de Roma para abajo, que es que empiezan a rascar el piso. ¿Y qué salen? Sale la antigüedad, ¿no? Salen las esculturas, ¿no? Los jarrones, ¿no? Por ahí hay unas columnas. Por eso la pintura se llama Roma antigua. En realidad no está
está mostrando solamente la colección de antigüedades, ¿no? Que además cuando desenterraban las esculturas y las encontraban completas, las trozaban y las deslavaban. ¿Sí saben, no? Que toda la escultura romana eran colores, ¿no? Pues estos, como era más elegante y más chic tenerlas en blanco, el mármol blanco, pues las despintaron todas, las que encontraban pintadas y les rompían los brazos. La Victoria, la del Louvre, estaba completa y la descabecharon, le cortaron, porque pues es que es más nice tenerla así. Vean a este Hércules, por ejemplo. Vean a este Hércules. Este Hércules existe aún en los museos vaticanos, pero ya no tiene ni brazos ni cabeza, lo que significa que en algún lugar, en algún momento del 18 o del 19 lo trozaron. Pero bueno, ese es otro rollo. Esa es la invención de la estética clásica. No vamos a discutir eso. Estamos viendo es que coleccionar cosas es otra forma de enciclopedismo. Tal vez sea la forma más moderna de enciclopedismo. Lo dice el perrito. Y así como esta pintura hay un montón. Pero es que ahí sí, digamos, hay como una reformulación de las categorías del saber, ¿no? O sea, porque tienes demasiados objetos, ¿no? Que su único criterio es que están allí. Y que no sabes qué son. Exacto, que son maravillosos, ¿no? Eso es como la invención del exotismo, ¿no? Lo que dices ahí, ¿no? ¿De dónde vale la pena tener objetos? Pues de América y de África y de la India, ¿no? Lo que sea ese lugar. Pero acá también se trata de empezar a construir la identidad europea, mostrándola como la cuna de la civilización y de todo lo bueno, bello y hermoso que hay en el mundo. Y empieza a aparecer aquí. Como dice también Deus, ¿no? Como esta cuestión de sacar los objetos de sus contextos, los exotizan y entonces construye toda una idea de... Claro, porque vean las pinturas, es el Panteón de Agripa, el Coliseo, el Foro, el Arco de Constantino, la Basílica de San Pedro, es decir, son puros monumentos, es el tour de Roma antigua. Estamos hablando de 1757. Es decir, ya a mediados del 17 son conscientes de una estética de la antigüedad y del valor cultural de la antigüedad como cuna de la civilización, no solo el cristianismo, ¿eh? O sea, ¿cuál es uno de los pilares del mundo? El cristianismo, sí, por supuesto. ¿Y quién más? Pues Grecia y Roma. Y lo seguimos pensando. Eso es el eurocentrismo. Eso es marcar centro y periferia. ¿Quién es del centro? La traza, ¿no? La traza de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque está construida como Roma. Hasta los barrios se llaman igual que las basílicas romanas. ¿Y quiénes son las de la periferia? Azcapotzalco, Iztapalapa, Chalco, Tláhuac, y sigue funcionando así. Las lógicas de las ciudades occidentales siguen funcionando así desde hace 2000 años. Maldita sea. ¿Por qué? Porque el capital de verdad descubrió que esa forma de organizar el mundo y de construir urbanamente a la sociedad funciona. ¿Para qué? Pues para el capital. No es lo mismo vivir en bosques que vivir en la del Valle o que vivir en Chalco. Aunque todos seamos CDMX. Ese es el discurso del Estado, ¿no? Son las contradicciones del estado de bienestar, ¿no? Pero los últimos, y tiene que ver con esta noción, de nuevo, de la cuna de la civilización, ¿no? Todas las delegaciones de la ciudad, ahora son alcaldías, ¿no? Casi hay guerra entre Azcapotzalco y Iztapalapa, ¿cuál es la cuna de la mexicanidad? ¿Esas jaladas qué son? Son estas. Son las mismas. Todos sabemos que es Iztapalapa. Todos sabemos que es mexicanismo. Ahorita saca el fierro. ¿Verdad que sí? Ya lo puse. Perdón. Ganas de ordenar. Oye, pero yo quiero hacer una pregunta. O sea, como tú crees que esto que decías al principio, de que el enciclopedismo tenía que ver que es una problemática de soporte,
Entonces, como parecería que como en este panorama ha sido como una idea de configurar esos saberes a partir de ponerlos en soporte, pero de repente es como esta confrontación con algo que ya está ahí, ¿no? Y entonces es como transformar esa noción de saberes a partir de cosas que tú no produces, o sea, que no produces las esculturas, tú las encuentras de la misma manera que se producen los libros, ¿no? Pero poniéndonos como muy posmodernillos, las esculturas no existen per se. Tú le das ese valor de escultura y de antigüedad, porque las esculturas estuvieron ahí siempre. Por ejemplo, los bizantinos, aquí iban a Roma a llevarse las columnas, era lo que les interesaba. Y viceversa, ¿no? Cuando los venecianos fueron a Bizancio, lo que llevaron fueron los caballos. ¿Por qué? Ya le están dando un valor estético y cultural al objeto. Igual pasa en el 18, que además son puros borbones, todos los que empiezan a rascar en Nápoles, son los que descubren Pompeya, ¿no? Y Herculano. Son los que dicen, esta antigüedad vale la pena. Y luego se traslada a América. Y entonces clavijero hacia la historia de México antiguo. Y dicen, las pirámides están padres. ¿No? Es la primera vez que estéticamente le dan un valor a la antigüedad mexicana. Que en realidad están hablando de los mexicas, no de los mayas, ni de los zapotecas, ¿no? Es el mundo náhuatl. Pero es porque la modernidad, en este caso, inventa la antigüedad, tanto europea como la del Nuevo Mundo. La antigüedad, ¿no? Recuerden que a los criollos los indios los quieren mucho, pero los indios muertos, los vivos, no los quieren tanto. Son muy orgullosos de sus antepasados indígenas, y todos quieren ser mis primos, Moctezuma, Xará, porque da mucho caché. Pero los indios vivos, entonces sí son las contradicciones de la modernidad, ¿no? Y en ese sentido, ¿quién da valor al objeto? ¿El objeto per se o quien está percibiendo y está creando la materialidad? ¿No? Eso de que las despinten y las mochen, pues además de que a nosotros nos parece escandaloso, es un proceso, digamos, casi natural, ¿no? De la creación del objeto estético. Es como lo de Banksy. Es exactamente lo mismo. Pero eso pasa desde casi las propias angelinas de Nápoles del siglo XIII. Esos güeyes tienen unos carneros que ahora sabemos que son etruscos en bronce, preciosos. Dijo Corazón de León, esos los quiero en mi sala. Y voy a dormir sobre ellos. Unos carneros de la época etrusca. Llegamos a la Ilustración y a la enciclopedia de enciclopedias. ¿Qué es la enciclopedia? Les traje el esquema de la imprenta, ¿no? De la edición de 1760. La enciclopedia es un negocio editorial. Es masificar el conocimiento. ¿Quién compra? ¿Cómo se vende la enciclopedia? Las dos primeras ediciones son en folio, con un montón de grabados como esta. Esta es la edición impresa en las mejores imprentas del mundo, que en ese entonces estaban en Suiza. Carísimas. De París. Tan carísimas, París no había. París era un lugar. Sigue siendo. Era tan cara la primera edición de la enciclopedia que quebró el negocio. Y al Lasal lo metieron a la cárcel. Porque le debía a todos, a los autores, al impresor, a los vendedores, a todos. Nadie compró la enciclopedia, nadie. Entonces unos genios del mundo editorial, es decir, los editores, la recortaron, la hicieron en cuarto y en octavo, es decir, libritos más chiquitos, quitaron casi todos estos grabados y es la que se va a volver el éxito del mercado que fue. Y entonces, ¿cómo está clasificada la enciclopedia? De la A a la Z. ¿Y qué saberes tiene? ¿Recuerdan lo de las artes liberales? ¿Quién se dedicaba a las artes liberales? La nobleza. Los príncipes, los obispos, Notre Dame, con sus villas, en el Mediterráneo.
Mediterráneo, mientras... ¿Cuál es la diferencia en el 18 entre un hombre libre y un hombre, y un siervo? Es casi como ahora. Es tan poderosa esta clasificación del mundo que nosotros la seguimos padeciendo. No es como el meme de la semana pasada, el de la mesera de... ¿Por qué? La medicina es un arte liberal, es un arte noble, es un arte digno. No es lo mismo ser carpintero, de verdad, un taller, o herrero, o barrendero, que ser filósofo, o abogado, o arquitecto. Se sabe. Se sabe. Es esto. ¿Cuál es la gran novedad de la enciclopedia? Esta de la de los ilustrados, que voltean el esquema de los saberes. Es decir, ¿qué importa más? ¿Importa más saber hacer una puerta a que me digas el concepto puerta? Pues sí. Y eso es lo que está aquí. Uno ve la enciclopedia y va a querer encontrar el germen de la Revolución Francesa y de la derrota del antiguo régimen. Está horrible, es horrible. Son puras entradas de cómo hacer, de cómo moler el maíz, de cómo hacer papel, de cómo hacer botellas de vidrio, de cómo hacer corchos. Son manuales de hacer cosas. Por eso se llama la enciclopedia de todos los artes y oficios que en el mundo hay. Así se llama ese título. Son manuales de hacer cosas. Es aburridísima. Jamás hablan de política, jamás hablan de ahí vamos a cortarle la cabeza al rey, ¿no? Que mueran los gachupines y el mal gobierno. Jamás. Y aquí está cómo ellos dividieron todos los saberes del universo. ¿Y cuáles son los pilares de este saber? Ahí, memoria, razón e imaginación. Y de ahí se desprende todo, la historia, por supuesto, que es la columna de la memoria, y cada una va teniendo su diferente rama. Es muy interesante este esquema, porque si lo comparamos con el de las artes liberales que vimos hace rato de la Edad Media, que tuvo una vigencia de por lo menos 2000 años, pues no tiene nada que ver. Es completamente lo contrario. De hecho, es epistemología moderna. Es epistemología. La que sigue. Por eso arriba está entendimiento, memoria, razón e imaginación, que básicamente es la crítica de la razón pura. Basically. Tienes que decir, porque si no, no pasa por blanco. Okay. Para que los blancos hablan poco. Como en Dora la Exploradora. Como no hay en México. Oye. La que sigue. Es tan importante. No. Es que hay algo que no termino de entender. Por ejemplo, ¿cuál es la influencia que tiene, o si es que tiene alguna influencia, digamos, este cambio del uso del latín al uso de las lenguas vernáculas en la clasificación del mundo? Porque, por ejemplo, el hecho de que haya una enciclopedia de la A a la Z supone un abecedario, una escritura o un modo de escritura muy específica, ¿no? ¿Qué influencia hay ahí? Aquí es una muy buena pregunta. Porque esencialmente, ¿para quién va dirigida la enciclopedia? Esta. ¿Para la nobleza? No, al pueblo. ¿Por qué quebró la primera enciclopedia? Porque era un mercado de lujo. A la gente no le interesaba eso. Le interesaban los caballos, los vestidos, la repostería, cómo crees que soy, dandy o gallero. No, pues eso andaba la corte de Versalles, donde iba la primera enciclopedia. Es decir, los únicos que tenían lana para comprar esa enciclopedia estaban en la corte y a ellos no les interesaba. ¿A quién les interesa? A los burgueses de las ciudades, ¿no? Entonces Darton hace el mapa de dónde se venden todos los ejemplares de la enciclopedia. Son puras ciudades de segunda y de tercera de Francia, ¿no? Donde curiosamente van a empezar las revueltas contra el poder monárquico. Ahora, si hubiese estado dirigida a la élite letrada, no hubiera estado en francés, porque el francés era una lengua muy cutre. Salvo para la literatura, que empezaba por ahí, hubiera estado en alemán, por ejemplo, que era la lengua de las ciencias. Ya para entonces. Es decir, ¿quién está produciendo la filosofía que vale la pena? ¿Quién? Los alemanes. ¿Quién está produciendo la ciencia que vale la pena? Los alemanes.
son estas coinés de las academias? ¿Por qué nosotros tenemos que aprender inglés? No porque lo diga la batalla, ¿verdad? En su campaña. Inglés y computación para todos. ¿Pero por qué? Porque es la lengua hegemónica de las academias. ¿Cuál era la lengua hegemónica de la academia hasta el 19? ¿En qué se daban las lecciones en la Universidad Ludwig Maximilian? En latín. El libro de Darwin de las especies tiene dos ediciones, la edición en inglés y la edición en latín. ¿Por qué? Porque él sabía que si quería pegar en el ámbito académico tenía que publicar. Es como ahora, ¿quieres escribir un paper que sea importante? No lo mandas a la acta filosófica de Filológicas. Lo mandas a textos sociológicos de Cambridge en inglés. Es exactamente igual. Lo interesante también es el sentido útil, ¿no? O sea, porque no es la estructura del maestro artesano No. con el el aprendiz, sí, en el taller, ¿no? Que este es medieval y sí, es corporativista. Sí, sí, y eso sí. detiene el capital. No es la lógica del capital. Sí, pero también hay una discusión entre los autores de los artículos, entre Dolbach, Voltaire y Diderot. Es una bronca política, ¿no? Porque sí, algunos son más anarcos, incluso son más materialistas, ¿no? Porque de hecho la estructura de saber es básicamente la epistemología moderna, ¿no? La que está en Locke, está en Descartes, está en Leibniz, ¿no? Pero todo eso implica, digamos, un revuelo político al interior de las formas de sometimiento, ¿no? Si todos tienen el mismo saber, ¿no? No hay mejores ni No hay peores. mejores cosas. Sí, Todos entonces, somos iguales. sí, entonces hay una discusión ahí interesante en relación a la difusión del saber, dónde se difunde el saber, para qué se utiliza, a dónde llegan, que casualmente se repite todavía en Wikipedia. Algunos de esos argumentos se repiten en Sí, exacto. Wikipedia. Es ¿no? como los profesores. ¿Qué importa más? ¿Una enciclopedia? O sea, ¿a quién le da más valor? Los profesores como Francisco, que les pide la tarea. Entonces dice, ¿por qué te fusilaste el artículo de Wikipedia? La Wikipedia no sirve. Es este argumento, es esta dinámica. ¿Por qué? Porque para ellos vale más la espasa de que sea la edición de 1975 y sigan hablando de Yugoslavia, que una enciclopedia como Wikipedia que se está reescribiendo todos los días en todo. ¿Por qué? Y es tan importante esa clasificación del saber. ¿Qué pasa esto? No digan que eso es cultura literal. Ya se acabaron. Pues sí. Puros ahorros grandes. Romántico hay mucho. Y cumbia villera. Clásico lento. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está haciendo esto? Reclasificar. ¿En qué? En género. ¿Quién dice que es un género? Es lo que estábamos discutiendo hace rato, ¿no? Por ejemplo, me comentaba un amigo en Europa que los discos de reggaetón allá están apareciendo como electrolatino. Y a mí casi me... ¿No? ¿Por qué? Porque el algoritmo de Spotify está clasificando los metadatos. Si tú escuchas Luis Miguel, Shakira, te los va a poner en la misma clasificación. Eso no es baladí, porque eso determina el tráfico en internet, las preferencias de lo que se escucha a nivel global y al final lo que está pasando es que no sabemos bien si las plataformas, en este caso en internet, están determinando tanto los géneros como los gustos musicales o es el mercado como había sucedido hasta ahora. Yo digo que es el mercado, pero yo porque soy muy materialista. Pero sí es interesante. Ahora, todo esto que está pasando ya pasó. Piensen cuando apareció el disco, ¿no? Imagínense el casi de espacio exterior, grabar sonido y reproducirlo otra vez. ¿No? O sea, la
gente se espantaba, ¿no? Cuando escuchaba el radio pensaban que ya, porque sí es una cosa muy impactante. Ahora está pasando, no sabemos a dónde va, ¿no? Tanto en la aparición de internet y de todos estos nuevos, digamos, discursos con sus metadatos y las relaciones que se vamos generando entre nosotros con ellos, no está generando cosas nuevas, es un soporte nuevo, pero no está generando géneros nuevos, no sé si me explico. O sea, no hay literatura nueva en internet, perdón, pero no hay, como sí pasó con la imprenta. La novela moderna, el Quijote es impensable, y los libros de viajes. El ensayo, no existía el ensayo antes. No existe. Es una hija directa. ¿No? Es decir, un soporte, una tecnología está generando nuevas formas de discurso. Internet no está generando. Los memes que son, ni siquiera son datos. No existen como tal, a menos que vayas al metro en Días Verdes y veas cómo los venden impresos. ¿No? Pero ahí es una materialización de la cultura digital. Le estás quitando el aura, le estás quitando el sentido. Entonces, no sabemos a dónde va. O sea, muchas veces lo hemos discutido en el ámbito de la música, pero por ejemplo, lo que sí está pasando es que está transformando los discursos musicales. Eso sí está pasando. En los 70s, los grupos que querían pegar hacían álbumes conceptuales, ¿no? Y el arte, lo que sea. Ahora haces canciones. Porque de lo que se trata es cuántas reproducciones tienes en Spotify. ¿No? Ya no importa hacer un gran álbum, importa hacer unos hits bien perrones. Pero eso no es del mercado, es de los usuarios. Pero sí, ¿no? Porque, o sea, la idea del gran hit es pegarle a estas listas internacionales que lo que hacen es darte... Sí, pero por ejemplo, discos platino. Es un mercado así. O sea, ¿quién tiene Spotify? O sea, masivamente, pues ya... Pero ahí también es interesante porque Spotify te da música para la ocasión, ¿no? O sea, es decir, hay una nueva clasificación por la emoción y lo que estés haciendo. O sea, también eso es interesante. Que el algoritmo te genera estados de ánimo. Pero finalmente sí responde a lo que tú consumes cotidianamente y a lo que Facebook dice que estás consumiendo. En cambio, si escuchas, sí, por ejemplo, yo que me dedico a la música antigua, que es un mercado, dentro de la música clásica, digamos, es un mercado como el segundo más importante, porque es muy caro. ¿No? Traer una banda de música antigua acá sale más caro que poner una ópera. ¿No? Poner un festival de música antigua pues es un lujo de los países del primer mundo, por ejemplo. Y si ves cómo el mercado del disco va generando ciertos, o sea, cómo va el mercado del disco, las compañías disqueras van generando ciertos discursos que son consumibles, que son productos que se van a vender. Pues también ahí la idea del algoritmo en la clasificación es interesante porque todos piensan que hay como un algoritmo maligno cuando en realidad tiene que ver con las interacciones. Sí, claro. Aunque sí, o sea, finalmente, digo, este experimento que hicimos, estar desconectado es la bendición. Es decir, escuchar radio, por ejemplo, que parece que nadie lo hace, pero en realidad lo raro somos nosotros. O sea, tú salte, es como el meme. O sea, si no tienes el código, no lo entiendes. O sea, ¿quién ve series de Netflix? Pregúntale, súbete al metro y pregúntale. Pues es caro. Igual Spotify, yo no tengo Spotify. Pero, ¿y quién paga? ¿Cuánto cuesta? 300. Habla la pobreza. No sé, pero al final es un consumo muy determinado socialmente. ¿Te molestan los anuncios? ¿No? Entonces, Pero, por ejemplo, esta cosa que decías, o sea, de la digitalidad,
Por ejemplo, está Francisco que a fuerzas quería estudiar filosofía y ahora sufre. ¿No? Debe haber estudiado ingeniería. Tenemos evidencia. Bueno, al final, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la música y de los videos, ¿qué es más importante, ¿no? Ahora para el mercado de la música? ¿Producir un álbum o producir un video? Ahora. Es un video. Yo creo que un hit, ya los muchachos no ven videos. No, en videos. Sí, es más la tendencia de los views, ¿no? Digo, a nosotros, que nos tocó la época dorada de MTV, se gastaban cartadas de dinero en videos. Y para adelante. Miran, o sea, hay videos que sí se saben, o sea, este tiene un rollo ético. Es que ahí, digo, lo que estás planteando es la discusión fuerte de si se está produciendo nueva estructuración del saber allí. Sí, pero yo ¿no? O sea, es decir, si un meme se puede categorizar como un saber, ¿no? Digamos, para hacerlo como burdamente, ¿no? O sea, la pregunta. o por ejemplo, Instagram, ¿no? Alguien hizo un experimento en un congreso de humanidades digitales y eran como 5 cosas. O sea, ¿qué sube la gente a nivel global a Instagram? Comida, selfies, o sea, todos viven una vida maravillosa en Instagram. Y tú así. O sea, es decir, eran tan reducidas las categorías que podían casi ilustrarse en 5 cosas. ¿No? Millones y millones y millones de imágenes caben en 5 categorías. Sí, nosotros estamos haciendo un ejercicio en la biblioteca Vasconcelos y aquí Fabián, digo, nos ayudó. ¿No? Todo el hashtag biblioteca Vasconcelos lo bajamos de Instagram. La mayoría de las fotos son los anaqueles. O sea, la biblioteca Vasconcelos. La ballena. Sí, y la ballena. O sea, es como si le pudieras dar vuelta a un río. Es el de spot. Sí, es como rarísimo, ¿no? Pues, igual pasa con Wikipedia. Por ejemplo, ganó Francia el Mundial, ¿no? Un evento global y masivo. Todo el mundo, ¿cuál fue la entrada más visitada en Wikipedia en esas semanas? Francia y todas las entradas de cada jugador de Francia y de los países de donde venían todos los jugadores de Francia. ¿No? Se muere el rapero bueno, ¿cómo se llama? ¿Y cuál es la entrada más visitada ese día? ¿No? Es decir, no se está generando ni tráfico ni categorías verdaderamente que quiebren los paradigmas existentes, como sí pasó con la enciclopedia universal. De hecho, la estructura interna de Wikipedia, los que han invitado lo sabemos, corresponde absolutamente a las antiguas categorías del siglo XVI. Es increíble. No, tú tienes que poner libro, impreso, grabado, bla. sí. ¿No? Es un catálogo del siglo XVI de los saberes. Es increíble. Incluso cuando pensamos como lugares como YouTube, por ejemplo, o sea, este auge de los tutoriales es completamente como manuales de hacer cosas. Son manuales de hacer cosas. Maquillar. Y hablando en metadatos, que son lo que en realidad mueven el tráfico, o sea, por eso lo de la clasificación de la música me parece una cosa muy seria culturalmente. Porque finalmente lo que registra el tráfico de Spotify no es ni siquiera las canciones, son los hashtags que están detrás de los metadatos. Es decir, cómo tú clasificas. O sea, si tú llegas como disquero y dices, este disco es de metal, ¿no? Y tú lo vendes como un disco de metal. Pero si el usuario lo empieza a clasificar como pop, para el tráfico de los metadatos va a ser pop. Y hazle como quieras. Es que mira, el sistema arbitrario, pero análogo como la taxonomía, que es un método de clasificación, a la hora de pasar a una plataforma digital y el fenómeno de la folksonomía, o sea, de la clasificación de la gente, pues se iba cambiando todo el contexto, ¿no? Sí, pero ahora eso sería, es como dicen, ¿no? Los derechos digitales, según internet libre. O sea, pero
Pero yo creo que la compañía de Steve Jobs no está muy contenta con eso. Antes, me acuerdo, te daba la opción iTunes de tú ponerle los nombres a las canciones y las cosas. Ahora metes, o sea, descargas la canción y ya trae todos los metadatos. Ya las nuevas versiones de iTunes no te los dan. Eso significa que cada vez está más cerrado el código. Necesitas hackear casi iTunes para ponerle la foto de portada que tú quieras. No, eso está cañón. Pero cuenta mucho cuando tú, por ejemplo, lees un artículo, se va grabando tu ruta, por ejemplo, subes un contenido independientemente de cómo sea ese, haces tus tags y dices tú dónde se va a relacionar o cómo se va a relacionar lo que estás haciendo. Es interesante, por ejemplo, en los sitios y en los repositorios universitarios, que les cuesta mucho trabajo entender cómo funciona el tráfico en Internet. O sea, cuando subes un libro y quieres subir los metadatos, ellos siguen la lógica del impreso. Así no, a ver, espérate, el libro digital no sigue la lógica del impreso. No tiene por qué seguir. Pero institucionalmente la siguen. Y es el mismo problema de Harvard y la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Nacional de París. O sea, es las instituciones más pesadas bibliotecariamente están reproduciendo esas clasificaciones que a nosotros no nos sirven, ¿no? Por ejemplo, no sé, el rollo de los papers académicos que son una mafia, son carísimos. Usa la universidad esta carretada de dinero para pagar las revistas, para que los veamos tres gatos, porque además son publicaciones científicas que ya están pagadas, pues que fueron pagadas por el gobierno. El problema con... Y que además la vamos a ver. Con este chico, que ahora se me olvidó el nombre, pero ¿cómo era posible que los textos de Darwin le siguieran cobrando autoría? O sea, y ahora la autoría la tenía Cambridge. O sea, que se quedaban muertas. O de Newton. Sí, lo tenía. Yo tenía una pregunta. Pensando un poco en esto que dijiste de que no se han generado nuevos géneros. ¿Qué opinas sobre los youtubers? Pues son happenings, ¿no? Que finalmente, o sea, yo creo que por ejemplo YouTube, como en este sentido, es usar una plataforma nueva, o relativamente nueva, que ya existía, ¿no? Por ejemplo, los noticieros de los 40 pasaban en el cine, y eran eso. En esencia eran eso. Por ejemplo, los blogs, no, o sea, dije noticiero como decir algo, pero había cortos de animación, había cortos de noticia, había cortos de cómo hacer tal pastel. Yo he visto un montón de, por ejemplo, de jazz. O sea, las grabaciones, por ejemplo, de Charlie Parker y de esa época se hacían para el cine, como intermedio de 5 minutos. Pero YouTube te da la ventaja de que tú lo puedes hacer. O sea, el consumidor se vuelve también productor. Pero ¿dónde está la propuesta? No sé si tú lo puedes hacer tan fácil. Además, a mí... O sea, por ejemplo, se han analizado los youtubers más exitosos son los que tienen más producción. Todos menos el hoy. Está bien. Sí, deben. Además, yo siento que, bueno, reflexionando sobre todo lo que has hablado hoy, creo que también la distinción entre, no sé, como entre un saber académico y un saber popular no se ha eliminado. Me resulta complicado, sobre todo en la educación básica y hasta la media superior, que un chico diga, yo vi un blog de un youtuber que hizo un estudio de mercado y esa es mi cita no sé, de un trabajo sobre marketing o sobre algo así. Siguen recurriendo a estudios, digamos, válidos académicamente. Pero eso es un prejuicio, ¿no? De la cultura impresa. O sea, exacto, por es ejemplo, una herencia de la cultura impresa. Con Así da más puntos por un libro impreso que por uno digital, ¿no? O sea, Sí. cuando a mí me preguntan, cuando yo tengo que hacer mi informe de una traducción que en impreso son 400 cuartillas, y me dicen, ¿cuántas páginas tiene tu libro? No tiene páginas. ¿Cómo? Sí. ¿De qué siglo me estás hablando? Ponte en onda con eso. O sea, Es que, miren, por ejemplo, es que ahí es como interesante el esquema de Wikipedia, que lo vamos a discutir mañana, porque si estas estructuras de saber implicaban, voy a decirlo así, una institución, que era la iglesia, o la universidad, o la academia, ¿no? Cuando tú hablas de Wikipedia o de saber en la producción digital, ¿quién está legitimando esos saberes? Es decir, ¿qué
¿qué instancia? Sí, que diga, ah, pues mira, aquí hay una categoría nueva, ¿no? O sea, se ha discutido lo de Darwin hasta el tope, pero es en la academia, ¿no? Porque de alguna manera la producción de saber llegó allí. Y también pasa lo mismo con YouTube, ¿no? O sea, justo, ¿quién está legitimando? ¿Quién? Pues ahí lo está haciendo el mercado totalmente. Y No estoy seguro, es que la discusión está por ahí. Si es el mercado. Es como, por ejemplo, el rollo este de que ahora todo el mundo odia a la RAE y es lo más in odiar a la RAE. Y yo así, Y sí. ¿por qué dejan en paz? ¿Por qué dejan en paz a mis maestros viejitos que están muy contentos ahí en su sede madrileña? No, pero además es O sea, interesante. la RAE se volvió como un monstruo de las 1000 cabezas que es la representación de todo lo malo y lo que hay en el mundo. O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, las mejores ediciones de toda la literatura castellana, pues las hacen. O sea, y la banda que piensa que solo es un diccionario, que además ni conocen. Y aparte es bien interesante porque la RAE está produciendo diccionarios en línea súper interesantes. O sea, todos los diccionarios históricos que han producido lo están subiendo en digital. ¿Qué no lo Sí, mencionan? digo, no es que la RAE por sí misma no represente los valores colonialistas, patriarcales, sí son muy así, pero también hacen muchas cosas que la gente del común, digamos, no conoce, que son nichos netamente académicos. No, pero además de eso yo creo que es como muy divertido que por un lado hay como esta idea de pensar que como que la RAE es la gran institución sobre el lenguaje. Que te va a venir a pegar si no hablas bien. No, pero además... La policía del habla. No, pero además ahí hay una como travesura de decir que no le vas a hacer caso, pero por otro lado esa misma gente tiene discursos sobre te voy a corregir que esto era feminicidio, te voy a corregir que esto es discriminación. Entonces es como una cosa muy rara porque es como jugar el mismo juego. Y dogmática. Porque además están corrigiéndole la plana a alguien más, o sea, están usando la misma dinámica de corregir, Sí, de la cual se están burlando. Pero es el discurso de autoridad. Finalmente, Es que sigue siendo la misma dinámica de autoridad. Es como burlarse de San Agustín o de la Biblia, ¿no? Que estos lo hacían. ¿No? Lo hacían entre sus círculos. Cuando te caía la Inquisición, también. Pero mientras no salga la discusión del círculo cerrado. Es que, por ejemplo, una discusión interesante aquí es cómo determinamos que hay una producción, una estructura de saber nuevo que no es el enciclopédico, ¿no? En relación con las herramientas digitales. Un poco, Elena y yo decíamos que el hashtag podría, o sea, el que pusimos es saber colectivo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque, digamos, una discusión es de Internet y de las cuestiones digitales, es que tenían este alcance, ¿no? De que tú podrías volverte productor al mismo tiempo que usuario. ¿Del discurso? Ajá, exacto, productor del discurso. Entonces, lo que está suponiendo ahí es toda la idea de la revolución, de la primavera árabe, ¿no? De la revolución de la gente, ¿no? O sea, de que la gente puede gobernarse a sí mismo. O sea, igual que en la Ilustración, es un cambio de saberes porque cambian los regímenes de sometimiento. Es decir, ¿sí? Como todos vamos a saber, entonces, todos vamos a saber hacer cosas, entonces no va a haber una institución ni un gobierno que nos controle a partir del saber. Con Internet, en algún momento se mantuvo más o menos el mismo discurso, ¿no? Pero se volteó hacia el lado de la producción. Ahora, ¿no? La producción de saber, o sea, todos, vamos, como si tú subes tus imágenes a Instagram o tú subes tus gatitos a Facebook, ahí estás produciendo. Y no hay una instancia, no hay una instancia de saber que esté legitimando eso. ¿Sí? Entonces, por eso le puedes decir a la RAE que está mal, ¿sí? Porque no acepta que digas señore, ¿no? Es decir, como. Entonces, exacto, o sea, hay una discusión respecto a la producción del saber, quién lo produce y dónde se legitima. Por ejemplo, ¿sí? Lo de Facebook es interesante porque nadie lee los términos y condiciones, no. Pero tú cuando subes algo automáticamente a Facebook, lo estás donando. Tus fotos. Igual en Instagram, igual. Y entonces, en Europa, que son muy delicadecen con estos asuntos, un colega de Alemania me comentó que a él lo llegó a visitar la policía judicial porque usaba Facebook como plataforma para mover las lecturas de la prensa. ¿No? Entonces, la editorial se dio cuenta y dijo, este está pirateando. ¿No? Entonces fue un lío porque en realidad no era el pleito con él, sino el pleito con Facebook. Era Abril contra Facebook.
porque tú al subir las lecturas le estás donando eso a Facebook. O sea, sí estabas cometiendo un delito de pilotaje, pero en el fondo el pleito era entre los dos copyright. Sí, básicamente pasó con Google Books. ¿Cómo? ¿Qué es lo que pasó con Google? O sea, Google Books, si tú ves los libros, ¿a quién le pertenece el escaneo de los libros? ¿No? No es a la editorial, no es a la universidad, no es al autor. ¿Sí? Es el mediador. Pero, digamos, ¿cómo están clasificados los libros en Google Books? En relación aquí. Ahí tienes, digamos, una biblioteca muy grande, ¿no? Muy grande. Bueno, son como 6 millones de libros, cosas. Pero ¿cuál es su clasificación? ¿Nomás están ahí del servidor o pertenece a la base de datos que dices, o al análisis del lenguaje natural, digamos, ¿no? O sea, rosas azules, ¿no? Te aparecen todos los libros de rosas azules, ¿no? Que mencionan la palabra rosas azules. Como, o sea, no es claro, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, no es claro, pero tampoco estoy de acuerdo con que sea el capital, ¿no? Con que el capital dicte la categorización. No. ¿Sí? O sea, por ejemplo, la música, yo tampoco estoy seguro, o sea, entre tu incertidumbre, si es el gusto musical de la gente o el capital. No estoy seguro. ¿Cuál de los dos no? Perdón. O sea, por ejemplo, Bueno, pero que no esté de acuerdo no es no. O sea, más bien yo creo que una de las grandes preguntas que vienen hoy, que decía él es, o sea, si en realidad Internet ha conseguido crear más categorías biodinámicas, y eso implica tanto desde cómo está organizado todo ahí, hasta cómo accedemos a ello, y cómo son las dinámicas entre los usuarios. Y yo creo que la pregunta que marcas está muy interesante, porque igual no la podemos resolver ahora, pero... sí, y por ejemplo, o sea, yo no sé cómo, o sea, lo que vimos en la última reunión de Wikimedia, o sea, los editores de Wikipedia son todos de Asia. ¿Y eso, güey, cómo clasifica de mundo? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, nada más por número, ¿no? O sea, entre hindús, chinos y son como 2 veces Occidente, ¿no? Y el mundo islámico. O sea, sería muy interesante ver cómo se usa Wikipedia en el mundo islámico del centro de Asia. O sea, ¿qué es lo que buscan? O en Corea, ¿no? O en Japón. Un día casi. O sea, quién sabe, ¿no? Y es... Ya hoy. Sí lo sabe, ¿no? No, ¿El algoritmo de Google no lo sabe? yo creo que no. Porque ellos, por ejemplo, en China no usan Google. Bueno, Y China es como el 80% de Internet. pero pues hay Alibaba, Tencent, WeChat. O sea, digo, o no lo sabemos nosotros, pues, pero sería muy interesante. O cómo están usando Instagram en Corea, ¿no? Con esto del tipo. Pero es que los metadatos y los algoritmos no son la misma No, cosa. funciona, tiene Entonces, más bien tú puedes buscar en el metadato, pero no creo que haya un algoritmo que... Además, creo que también las últimas problemáticas de Cambridge Analytica y los escándalos de Facebook han dejado ver que no existen un grupo humano, digamos, que controle también los algoritmos y los metadatos. O sea, está más automatizado de la capacidad humana de saber cuáles son las tendencias de todos los 6.000 millones, 2.000 millones de usuarios que tiene Facebook. Sí, y por ejemplo, no solo es el rollo de las búsquedas, es el rollo de la lengua, ¿no? Porque en Internet su lengua natural es el inglés, ¿no? Y en Occidente es el inglés. O sea, tú quieres tener mejores resultados en Google, pones la búsqueda en inglés. Pues, yo no me imagino a alguien en Marruecos, ¿no? O en Afganistán, escribiendo en inglés. Si los europeos no lo hacen, que es Occidente. Pero eso también es interesante con el tema que digo, conforme que esté un poco pensando en las lenguas griegas, latinas, ¿no? O sea, es que justo, por ejemplo, los gobiernos ahora se plantean, que lo acababa de decir, creo que la DGTIC de la UNAM, una cosa así, que como que ahora estaban muy preocupados porque iban a necesitar ingenieros que pudieran analizar el DIF, ¿no? No saben qué es eso. O sea, lo están diciendo, pero no lo están entendiendo, porque justamente el problema es que se está generando mucha metadata en Internet que no responde a ninguna algoritmo. O sea, más bien corresponde al número de interacciones y cosas que se están subiendo a toda la información, pero ¿quién lo está analizando? ¿No? O sea, Cambridge Analytica es un ejemplo de alguien que está intentando ver qué hace con todo ese
narcotráfico, pero no, o sea, es un De ejemplo. hecho, ese va a ser, yo creo, uno de los grandes negocios del futuro, ¿no? Analizar. Pues, la idea de las jornadas es que no sé si pensemos en negocios, sino más bien pensemos en que hay una, pero es que la idea es pensar que hay una chamba ahí. No, pero hay una chamba. Por ejemplo, mira, está ahí esto de las novedades, ¿no? Y a lo mejor habría que definir que tenemos por algo nuevo, ¿no? Sí, esa es una discusión. ¿Cuál es la vida de la novedad del Internet? Es que esa es la discusión. O sea, ¿Cuándo un video deja de ser nuevo? o por ejemplo, quizá lo novedoso es la cantidad de cosas. O sea, es decir, como yo, por ejemplo, mira, de basura. Estaba pensando, por ejemplo, en Netflix, ¿no? Es una cosa en la que estaba estudiando hace un poquito. Y, por ejemplo, su modelo de negocio es nuevo. O sea, se ha comparado con cómo funcionaban los estudios en Hollywood antes o cómo funcionaba la televisión antes. Y no tiene nada que ver, o sea, es algo nuevo. Y de hecho, y sus producciones mismas, es decir, las series mismas, también son diferentes. Porque, por ejemplo, y aquí tiene que ver con qué clase de agentes son los que provocan esta novedad o este cambio, ¿no? Porque podrías pensar, pues es el modelo de negocio, es decir, es la empresa, la productora o la distribuidora, ¿no? O este agente que hace las tres cosas, ¿no? Pero también son los autores y también son las audiencias, ¿no? Las que ponen su grano de arena, ¿no? En esto, ¿no? Por ejemplo, con este nuevo boom de las series, más o menos hay cierto consenso en que comienza con Los Soprano y la revolución que provocó en HBO misma. HBO tuvo que cambiar incluso sus políticas de la clase de programas que transmitían, ¿no? Con una serie que el autor tuvo que trabajar, que venía empujando desde hacía mucho, ¿no? Y entre otras cosas consiguió que, por ejemplo, el protagonista pues no fuera moralmente admirable, ¿no? Sino todo lo contrario. Es un antihéroe. Un antihéroe, por ejemplo, ¿no? Y ese fue un primer paso, ¿no? De ahí, bueno, vino Breaking Bad, ¿no? Y después ese fue uno. El siguiente fue que las series ya no se centraban en un personaje y dos historias ahí laterales girando, sino que se volvieron polifónicas, ¿no? Así como Los o las series nuevas de Hospital que tienen 15 personajes, ¿no? Se atomizan, ¿no? Porque incluso la producción ahí cambia, ¿no? Porque entonces ya no hay un escritor, ya ni llaman escritor, le llaman showrunner, ¿no? Son un escritor que tiene un cuarto así y cada uno maneja un personaje, escribe un personaje, ¿no? Entonces es el que se encarga, entonces ya... ¿No? Y aparte como los relatos se bifurcan, luego los fans son los que lo continúan. Exactamente, o incluso presionan para que continúe la serie cuando se quiere cancelar o vaya por... Sí, pero ¿cómo? Es que entiendo todos esos procesos, pero en términos de producción del discurso. De producción del discurso, ¿qué es? Por ejemplo, se discutió mucho, me acuerdo, cuando estaba como muy de moda, lo de Villoro en su novela que entregaba en su blog. Y yo así, eso es del siglo XIX, es una novela. La gente, es como, o sea, creo que le dieron 2 premios. Es como cuando sale el Quijote apócrifo y el Quijote en el segundo tomo dice, claro. Por ahí anda un libro que dicen que trata de nosotros. No. Esa es una transmediación también. Es que también pareciera que lo que estás diciendo sobre Netflix, el modelo de negocios, pues en realidad es una adaptación al mercado. Otra vez, ¿de qué hablamos cuando hablamos de novedad? O sea, por eso dije, pareciera que es una novedad para aplicar al mercado. Pero también mucha gente pensaba que, o sea, Mixup se durmió en sus laureles, pensó que la gente iba a seguir comprando discos. Pero no es culpa de Mixup. No, pero ¿qué te hace pensar que Netflix va a durar un montón de exacto. años? ¿No? Yo, nadie lo sabe, pero lo que sí es que está siguiendo una dinámica a lo que el cursor de la tecnología va y que no hicieron el resto. En ese sentido, son la innovación. ¿A dónde va la tecnología? Porque generan. O sea, pregunta, ¿a dónde va la tecnología? Hablando de Netflix, por ejemplo, desde otro punto de vista, yo pienso, sigue el mismo esquema de géneros. Sí. Si ustedes ven la URL, está Netflix, género, luego tengo un ID de un género principal y luego un ID de un subgénero. Y eso lo da la plataforma, no lo da el usuario. Así es. Y viene directo. Es como este código de Apple que les contaba. O sea, por ejemplo, hay una cosa interesante en la música, que es lo que más conozco, que tiene que ver, por ejemplo, nuestra generación, la de Francisco y la mía, o sea, nosotros casi
toda la música que consumíamos o que conocíamos vino por MTV. Nosotros fuimos educados musicalmente en MTV. Yo no sé cuántos años tenga eso, pero MTV ya no es un canal de música. Es un canal de reality, de borrachos y borrachas, ¿no? Y ahora los niños de ahorita donde se educan musicalmente, ni siquiera en el radio, como nuestros papás. Es que además a mí me llama la atención que seguimos hablando en términos de productos, ¿no? Pero no podemos hablar en términos de categorías ni de procesos. No, porque yo creo que la materialidad y el medio determina mucho cómo estás, que es otro universo completamente diferente y muy complejo de la recepción. Es que además creo que es difícil, según que es difícil hablar de procesos cuando nos concedimos a las categorías, ¿no? Es decir, es como difícil hablar de las dos cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, yo quisiera... película de niño. Es que por eso es el problema, o sea, por eso estamos hablando hoy de pensamiento enciclopédico, no para seguirlo, sino para tener en cuenta, como él decía, lo hemos replicado 3 veces, ¿no? Por ejemplo, yo pensaría que, por ejemplo, ahorita hablamos de Netflix, ¿no? Que es un negocio, digamos, formal. Pero no sé, si tú ves plataformas donde se comparten películas piratas, y ahí las clasificaciones, los tags, son los que hace el usuario. Sí, pero esos tags son la misma estructura. No, bueno, o sea, si es que es una película de terror, le ponen de sustos, de espantos, de miedo, de sangre, no sé, creo que ahí ya... Esa es sinonimia. Ahí hay una... Entonces tienes definición de diccionario. O sea, la estructura de base es un diccionario que ya conocemos. No, porque creo que necesariamente si tenemos un lenguaje que tenemos que compartir. Por eso, el lenguaje es una institución, y entonces tú lo clasificas en relación a ciertos criterios, cierta historia. Por eso, pero seguimos en el mismo elipsis, ¿no? El saber enciclopédico determina mucho esa clasificación. Esa es la discusión. ¿Sí? O sea que en realidad nos dicen que viene Internet y transforma el mundo, pero si no te fijas no transforma nada, es lo mismo. Es como, no sé si alguna vez llegaron a utilizar Stereomood, o lo conocieron. Stereomood. Es uno de tantos sobre Spotify. Y era una lógica muy sencilla. Tú tenías un pequeño circulito dividido en 4 y decía triste, alegre, algo así, y tú le ibas moviendo dependiendo de tu estado de ánimo y te generaba una playlist que era eso. Se le consideraba mucha novedad porque no estaba basado en clasificaciones de ay, pop, eso, no, sino en esto. Y únicamente dependiendo de la longitud de onda del audio que estaba analizando era lo que generaba. Pero al final de cuentas, ¿quién decía que de tal a tal era alegre o esto, no? Es una categoría, una clasificación y que seguía representando los mismos patrones desde siglos atrás. No sé, tal vez lo que yo no sé, no tengo mi inquietud, ¿no? Es el tema de que esto reproduzca un patrón enciclopédico. O sea, me parece que es simplemente vida cotidiana. Y eso es salvaje. Es que el asunto, mira, una de las cosas que hemos discutido en el seminario es que las tecnologías atraviesan mucho más cosas de las que creemos, ¿no? Por ejemplo, atraviesan los sentimientos, atraviesa el género, ¿no? El género se puede analizar como ciertas técnicas, ¿no? Y tecnologías que van determinando, ¿no? El lenguaje mismo es la primera tecnología, digamos, si sigues a ciertos filósofos como Derrida, incluso Simondón, ¿no? O sea, son técnicas y tecnologías que te permiten, o sea, si tú puedes reproducir un acontecimiento y tienes un procedimiento para reproducir una singularidad, entonces tienes una tecnología. O sea, es decir, si tú te enamoras de alguien y puedes seguir amándola, estás en una tecnología respecto a lo que aconteció ahí. O sea, la sola reproducción, ¿sí? de una sola cosa, ¿no? De un acontecimiento, ya tienes una tecnología. Entonces, no es cierto, digamos, o es un poco ingenuo suponer que hay cosas externas a ciertas tecnologías, ¿no? Entonces, la tecnología de clasificación de saber, el enciclopédico, es muy fuerte, ¿no? Porque sí está representando cierta estructura, o sea, digamos, de pensamiento, de acción, de reproducción, de saber, de reproducción, y no es, o sea, toda la discusión ahí es
¿cómo diablos estás pensando un procedimiento y una técnica fuera de esas formas ya establecidas? ¿No? Esa es como un poco la... O sea, no es que la técnica o la tecnología en sí misma sea una idea negativa, No. sino que no hemos hecho otra cosa. Mira, te voy a contar algo que pasó ahorita que comentaste lo de las series de Netflix. En mis alumnos gringos, en California, la clase era sobre literatura artúrica, ¿no? en lenguas romances. Entonces yo los puse, les dije, es tan pesado el rollo de los temas y los tópicos que se sigue repitiendo en el cine contemporáneo de ciencia ficción. No, es que sí. Y ellos como filólogos saben hacer ramas de tópicos y de motivos. Y son los mismos, y eran como 10. O sea, Star Wars sigue la misma cosa de los libros de por allá del siglo XIV. Y entonces alguien empezaba Netflix como en su boom y alguien hizo la clasificación de series. Y eran casi los mismos tópicos que las telenovelas latinas. Él tenía la capacidad porque él era pocho. Entonces sabía las telenovelas mexicanas y colombianas y conocía el mercado de televisión gringo. Y para él fue fácil. ¿No? Entonces todos los demás que eran gringos. Mira, tal vez ahorita que me... O sea, ¿y por qué? Porque finalmente es literatura. Sí. El discurso sigue caminos. Justo me remontaba esto de igual con el asunto de los géneros. Estaba pensando en los mitos, dos escuelas de pensamiento, ¿no? O sea, los mitos se comparan entre sí, tienen sentido comparados unos a otros, independientemente de que provengan de una comunidad o de otra, o se entienden solo en el contexto en donde fueron producidos, ¿no? Es decir, en todo caso, digo, conceptos, ¿no? Arquetipos, ¿no? Por ejemplo, junguianos, ¿no? Yo, por ejemplo, me remonto en ese sentido más que a lo retórico, me remonto a algo más simple, que creo que es más común en la serie, al héroe de las mil máscaras, ¿no? Este camino del héroe, que es el que reproduce en casi todas las series, ¿no? Digo, desde Tolkien, creo que viene, ¿no? Pero ese es un texto de psicología, ¿no? ¿Cuál? El de las mil máscaras. ¿Antropología? Sí. Que es el mito de cómo que realmente trata de recuperar, ¿no? Pero está basado en arquetipos, ¿no? Trata de recuperar muchos mitos, ¿no? A partir de Sí, pero está basado en la idea de arquetipo, ¿no? Que eso es diferente, digamos, a la teoría de los discursos, ¿no? Porque ahí sí se supone una cierta como imagen, sensibilidad establecida. Como imago en el sentido latino y no griego. Como imagen en representación, no como esencia de algo. Sí, exacto. Por ejemplo, en el significado de los discursos, los rusos han implementado en la explicación de los cuentos. O sea, te lo juro, ¿eh? O sea, yo lo he hecho con algunos que saben hacerlo. Y casi todas las historias caen en una narración arquetípica. Casi todas. Están muy cañones. Porque dices, o sea, llevamos mínimo 2000 años de civilización y no somos capaces de generar discursos nuevos. Sí, hay, digamos, faltan 2 minutos. De hecho, las sesiones quieren ser de principio como de debate, ¿no? O sea, plantear un tema en relación con la producción del saber y luego discutirlo. Esto no significa que ya se acabó el debate sobre esto, ¿no? Sino significa que lo vamos a seguir alimentando para buscar cómo determinar dónde está el problema. Aquí el problema es, en verdad, si las tecnologías digitales producen nuevo tipo de categorías, ¿no? Y de saberes y de discursos, ¿no? Si más bien tenemos los mismos desde hace miles de años. Digo, la forma como lo presentó Israel está... Transformó el mundo, como siempre nos están diciendo. Sí, porque eso es uno de los cosas más urgentes. La supercarretera de la información. La democratización del saber. Política. Pero es bueno tomarlo en cuenta porque cuando intentamos hacer un proyecto, no quiero hablar mal, pero terminas digitalizando otra vez un chorro de libros. ¿Para qué te sirve? O sea, aunque los pongas gratis, o sea, ¿dónde estuvo la ruptura? O sea, aunque tengas megas y megas y megas de texto como Google Books,
¿no? Que normalmente son los que se avientan a hacer esos proyectos. Entonces el argumento es, pues que sea más accesible para todos, pero ¿qué significa eso? ¿No? En términos de accesibilidad de internet, pues, ¿no? Entonces dicen, pues es que todos tenemos celular. ¿Y eso qué? O sea, ¿qué argumento es ese? O sea, no es, realmente no es ningún argumento. O sea, siento que eso es bueno, ¿no? Porque, por ejemplo, ofrece la posibilidad de la movilidad. Pero ¿qué transforma otra vez? O sea, bajo todo lo que vimos hoy, ¿qué transforma? Mira, por ejemplo, yo en esto que estaba estudiando de la tele, alguien comentaba, es que al final con el teléfono, con la compu, como sea, al final acabamos solo haciendo lo mismo que hacemos siempre, viendo la tele. Pues, mi punto es, justo cuando estamos viendo la tele en el micro o en el metro o en el celular, siento que ya no estamos viendo solo la tele, porque ver la tele era esperar a que saliera el horario y el día de tu programa favorito, ¿no? Y cuando ya lo puedes hacer bajo otras condiciones, es decir, hay una economía política ahí, que creo que ese sería lo que causa la distinción, por ejemplo, la movilidad, es decir, a lo mejor es lo mismo traer el libro físico que traerlo aquí, vas a leer lo mismo, pero no sé, yo siento que no es la misma lectura. Pero ¿dónde lo sientes? O sea, ¿por qué el argumento es lo siento? O sea, siento que no es el mismo forma de lectura. Porque es una reflexión que estoy comenzando, ¿no? Por eso, sí que lo estamos haciendo aquí, ¿no? Porque normalmente llegamos a eso. Sí, ¿no? Yo creo, yo pienso, es que no se siente igual, no se siente igual, ¿no? Pero fíjate de esto. Pero mira, es que la ubicuidad es uno de los elementos que puedes tener como acceso, ¿no? Pero ahora me estoy pensando lo que ustedes a qué se están refiriendo, si hay una transformación detrás de esa ubicuidad. ¿No? O sea, ¿Es a eso a lo que por ejemplo, ustedes quieren esa enfocarse? movilidad que dices, hace una transformación de las relaciones. ¿De fondo? O sea, es que ¿cómo vamos a discutir al principio que se o sea, en lo humano, en lo tecnológico, ¿o a qué se refieren ustedes? Porque, por ejemplo, mis acercamientos son de la programación. Todas las redes sociales, toda esa cuestión, es así como la dermis. Hay que ver la epidermis. Que es lo que vamos a ver el viernes. Pero la idea es como ir pensando que todo esto permea justo cuando tú comienzas a hacer una base de datos o cuando estás pensando un proyecto. Entonces fíjate, cuando estamos observando la dermis, o hace un momento él puso un buen ejemplo de Facebook, está cediendo, o sea, siempre estamos cediendo cuando estamos viendo, pero hay que entrar al epidermis para empezar a estructurar plataformas, por ejemplo. Es que no sabemos si sí o si no. O sea, no sabemos si la respuesta necesariamente está abajo o más bien lo de abajo está subsumido a lo que tienes que ver arriba, ¿no? O incluso una historia de algo ya. O sea, es decir, ¿qué tal si los lenguajes de programación son básicamente libros impresos? O sea, digamos, ¿no? Y tienen la misma tecnología y la misma forma de presentarse. O sea, ¿cómo me respondes que el lenguaje de programación no es cualquier forma de lenguaje impreso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? En términos de construcción, en términos de sentido. ¿Cuál sería la diferencia? Y eso yo lo he tratado de discutir, en verdad, porque sí es muy compraba manuales de Windows. Sí. O sea, CC Plus, ¿por qué es diferente a una imprenta? ¿No? O sea, ¿por qué? Museo del Internet. Pero no es leer el libro. Es qué haces con es que eso es lo que hay que discutir, porque, o sea, la idea era poner hoy ya está, para acarrearla toda la semana, o sea, como ir teniendo todo ese background, para ir, o sea, justo cuando damos estos ejemplos, pensar si sí están rompiendo, por ejemplo, todo lo que vimos el día de hoy. Sí, por ejemplo, algo que rompió en el sentido de, digamos, de la producción y discurso artístico, algo que sí le partió todos los 5 a los paradigmas, que además llevaban años, ¿no? Era la foto. Por eso el arte del siglo XX es una crisis constante. Y por eso es abstracto. Por lo que dijimos, ¿no? Se recuerden, desde que se inventa la naturaleza, todo el arte es naturalista. Pero yo tengo una pregunta. Entonces aparece la foto y ya no tiene caso, o ya no tiene sentido para el mercado burgués seguir comprando cuadros que reproduzcan la naturaleza. Si tú una foto va a salir mejor. ¿Para qué me hago un retrato si me toman una fotografía? Hay una modificación de verdad muy fuerte. Entonces por eso aparece todo este rollo del abstracto,
El valor del arte, el arte por el arte. Y el hiperrealismo nuevo, que ahora es muy fresa, ¿no? O sea, finalmente el hiperrealismo, ahorita tú ves quién compra los cuadros hiperrealistas, o en la pintura sobre todo, y son magnates, ¿no? O, bueno, no magnates, pero gente que tiene $20,000 para pagarse un cuadro de Carbonell. Entonces, sigue siendo el mismo nicho, digamos, de... Es que, de nuevo, no es cuestión de respondernos inmediatamente. Ah, ya sé la respuesta, ¿no? Sino en verdad frenar las preguntas y determinar cómo estamos sí, porque por ejemplo, ahorita que decías de la foto de las imágenes, creo que, digamos, si me ponía en el mismo plan así crítico, diría, pues es que siguen siendo imágenes, nomás que unas están hechas con fotos. Así hablamos, así hablamos. Así es, son imágenes, nomás que ya están hechas con pinceles, es una nitrato de plata. Sí, pero ahí el que le da... Además, el cine es lo mismo, nomás que están pasadas 24 imágenes. Ahí, por ejemplo... Pero no es lo mismo en qué sentido. A ver, ¿en qué sentido es imagen todo? Todo, exacto. Pero ¿cómo? ¿Por qué? O sea, es que, por ejemplo, hay un texto donde justamente está hablando de la fotografía y le parece divertido que cuando empiezan a usar las fotografías empiezan a hacer la misma imagen de los cuadros del Renacimiento. Entonces, la propuesta está en quien deja de hacer eso para hacer otra cosa con la imagen, ¿no? Entonces hay una tecnología de la imagen, ¿no? O sea, un uso de la imagen. Ya es a lo que justamente el carácter performativo de lo que hacemos con ellas. Eso es lo diferente, ¿no? Por ejemplo, igual... Pero no, o sea, estamos hablando de un ejemplo donde usaban la foto para hacer lo mismo. Entonces, un poco la idea es que estamos usando internet para Yo hablé de eso porque es un verdadero... O sea, digamos que en medio académico que estudia eso, sí se considera la foto como la última gran ruptura en la producción del discurso estético de Occidente, al menos, ¿no? Porque sí cambió completamente la representación plástica, ¿no? No solo plástica, o sea, tú piensas